Muy bien, muy buenas tardes. Esperando que todos se encuentren en buenas condiciones, sobre todo que se encuentren bien de salud, pues bueno, vamos a iniciar la clase del módulo de manejo del proceso tributario de personas morales, que es un módulo para alumnos del quinto semestre, que evidentemente son ustedes chavos que están cursando la carrera de profesional técnico bachiller en contabilidad. Y vamos a ver en este momento la temática que corresponde precisamente al último resultado de aprendizaje, obviamente con todas las cuestiones que le anteceden en los demás temas, ¿sí? O todas las consideraciones que tienen que ver en temas anteriores y que reparan para efectos fiscales en este último tema. Entonces, el ejercicio primeramente consiste en elaborar el cálculo del ISR, del impuesto sobre la renta, para pagos provisionales e información para la declaración anual. En este caso, ¿de quién? De una persona moral. Entonces, aquí voy a acotar primeramente en un dato. Vamos a calcular el ISR para pagos provisionales, pero me voy a enfocar en las personas morales. Es decir, voy a recalcar en el ejemplo y lo que hemos visto, puede que sea de lo que vimos en la primera o la segunda clase de este semestre, que las personas morales son agrupaciones de dos o más personas que tienen un fin en común. SA de CB, por ejemplo. Oiga, maestro, pero también nosotros con base en la legislación mercantil identificamos que ya hay personas morales que se pueden constituir con una sola persona física. Sí es cierto, particularmente vamos a hablar de la SAS, o hablamos en su momento de la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Pero bueno, vamos a observar que en relación a las personas morales, precisamente tenemos todas las sociedades que considera la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos todo, bueno, las sociedades que regula el Código Civil y algunas otras, ¿no? Ahora, es importante señalar la diferencia y esto, bueno, esta idea la voy a migrar para acá abajo, haciendo ver que hay personas morales que tienen primeramente o en primera instancia fines, esto ya nada más es retroalimentación, fines lucrativos, Y hay en segunda instancia personas morales que tienen fines no lucrativos. Si nosotros citamos lo que me establece la ley del impuesto sobre la renta, vamos a observar que lo que yo tenía en primera instancia repara para efectos fiscales en lo que me establece la ley del impuesto sobre la renta en el título 2. Título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que este apartado, es decir, el título 2 de la ley de impuesto sobre la renta, se refiere precisamente a las personas morales del régimen general de ley, ¿sí? Y las personas morales con fines no lucrativos van a tener amplia relevancia, obviamente en la ley del impuesto sobre la renta, pero van a tener sustancia legal en el título
3, obviamente ya lo hemos checado con anterioridad, que el título 3 así se llama, de las personas morales con fines no lucrativos. Entonces, aquí se abre un poco la vertiente. ¿Por qué razón? Mi módulo particularmente se llama Manejo del Proceso Tributario de Personas Morales. Sin embargo, ya hemos visto que hay varios tipos de personas morales. El eje principal se basa en que son uniones de 2 o más personas. Hay cuestiones específicas que me dicen que ahora, con base en la legislación mercantil, ya puedo yo tener una persona moral de una sola persona física. A su vez, para efectos fiscales, tenemos la consideración de que existen personas físicas, perdón, personas morales con fines lucrativos y personas morales con fines no lucrativos. Y entonces, maestro, ¿en qué sentido se va a fundar el tema del cálculo del ISR para pagos provisionales e información para la declaración anual? ¿De una persona moral con fines lucrativos o de una persona moral con fines no lucrativos? La respuesta se encuentra aquí. Vamos a agarrar la regla de carácter general. ¿Por qué? Porque este título es el que más tipos de sociedades contempla junto con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, nosotros vamos a voltear directamente este apartado de la ley junto con todos sus derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque en el enfoque práctico es de lo que más abunda en el escenario real de la carrera. No digo que del otro no haya, sino que es mucho, muy probable o tiene una amplia probabilidad de que nosotros, al insertarnos al campo laboral, tengamos relevancia práctica, real y fiscal en una persona moral con fines lucrativos que está situada en el apartado del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí a esto, para efectos fiscales, o para efectos de la declaración anual, se le llama las personas morales del F18. Esto va por acá. Entonces, esta es la parte introductoria que me parece de suma importancia que nuevamente considerar para ya pasarnos a la parte práctica, toda vez que es importante establecer las especificaciones. Muy bien, hasta aquí llegamos con la introducción y vamos a mostrar un ejemplo para que con base en esto tengan ustedes a bien elaborar un ejercicio. Vamos a dar mantener para que una vez que ustedes ya vean el video con posterioridad, pues sepan precisamente de dónde salen o qué es lo que representan todas estas marcas en la diapositiva. Muy bien. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente mi pantalla con un archivo de Excel. Tenemos aquí un ejercicio. Recuerden, estamos pretendiendo elaborar el cálculo del ISR de una persona moral para efectos de los pagos provisionales y para efectos de la información que se va a vertir en la declaración anual. Además de que vamos a observar también el cálculo del impuesto al valor agregado en relación a lo que se refiere a las operaciones de esta misma persona moral. De hecho, va a ser con los mismos datos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a hacer la presuntiva, para efectos didácticos, de que se trata de una persona moral que inicia operaciones en 2017. Se crea el 1 de enero de 2017 y a partir de ahí pues empieza a generar operaciones. Y trae 2017, 2018 y 2019. Entonces nosotros aquí vamos a observar que son datos históricos desde que se crea, por supuesto.
Son 3 ejercicios y vamos a ver de qué se trata. Primeramente, hay que observar lo siguiente. Perdón. Tenemos aquí, dice, cómo calcular el ISR de una persona moral, que ya es el formulario, y tenemos la espada flamígera SA de CB, papel de trabajo del cálculo del ISR del año 2017. Y si ustedes observan, aquí tenemos segmentado de enero a abril. Perdón, de enero a diciembre. ¿Sale? Y tenemos el apartado de ingresos nominales, coeficiente de utilidad, base gravable o utilidad fiscal, tasa e ISR determinado. ¿Por qué? Porque esta cédula propiamente me establece la forma en la cual yo tengo que calcular el ISR. Entonces, fíjense bien. Tenemos un coeficiente de utilidad que en este momento lo tenemos en ceros. ¿Y qué sucede? El coeficiente de utilidad me va a marcar una fórmula que tiene que ver con base en los resultados del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué sucede? Una empresa que tiene operaciones en 2017, tengo una empresa que tiene operaciones en 2017, está reportando una utilidad fiscal de 2017 y unos ingresos nominales, ¿sale? Entonces, vamos a observarlo de esta manera. Mi utilidad fiscal se me ocurre que es de 250,000 cuando mis ingresos nominales fueron de 6 millones. ¿Qué sucede? Si ustedes observan, ok, ojo, esta es la información de 2017. Y entonces, mi utilidad fiscal es de 250,000, lo voy a poner un poquito más en alto. Mis ingresos nominales fueron de 6 millones y este pequeño número que es el 0.0417 es lo que representa mi coeficiente de utilidad. Ahora, ese número, ¿en qué momento o hasta qué año lo voy a reportar? Este es el número que yo voy a contemplar para 2018, para que yo en este papel de trabajo muestre mi coeficiente de utilidad de 2018. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo todavía más claro, en el que yo digo, a ver, información de 2016. En 2016, la empresa tuvo una utilidad de 375,000 pesos, que es la utilidad fiscal, cuando de ingresos generó 4,500,000. Entonces tenemos el 0.0833%, perdón, el 0.0833 de coeficiente de utilidad. Ahora, este número aplica para la información de los pagos del año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el 0.0833 yo lo voy a colocar cuando calcule mi ISR de 2017 en el apartado que diga coeficiente de utilidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es la información de mi ejercicio fiscal inmediato anterior. ¿Y eso qué significa? Pues que es la información de la empresa que generó el año inmediato anterior. O sea, el año pasado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿qué pasa? La empresa se crea el 1 de enero de 2017. Por supuesto y por obvias razones, no pudo haber tenido ingresos en 2016, ni ingresos, ni gastos, ni utilidad, ni nada,
¿Por qué? Porque estamos contando que se crea a partir de 2017. Entonces, de ahí para atrás no hay información, por lo tanto, no hay coeficiente. Por eso es que durante los primeros meses, o durante, bueno, sí, durante los primeros meses, no se reporta ningún coeficiente y eso provoca que en efecto no haya un impuesto a pagar, ¿sí? Y eso tiene relevancia con algo que nosotros hemos escuchado de manera, a lo mejor esporádica, pero que sí genera cierto como que inquietud. Normalmente nosotros hemos observado que se comenta que todas aquellas empresas que sean de nueva creación no van a pagar impuestos. Y pensamos, o más bien la idea consiste en creer que tiene un beneficio fiscal porque está activando la economía, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Sin embargo, lo real es que, si bien es cierto que no va a pagar impuestos, el fundamento real es porque de manera instantánea no está obteniendo ningún coeficiente. O sea, por eso no paga impuestos, porque no tiene coeficiente anterior. ¿Sale? Entonces, yo reporto lo que tengo en 2017, 100,000, 158,000, 200,000, 230,000, y en ese orden de ideas, yo voy 100,000 en enero, 158,000 en febrero, 200,000, 230,000, y si observan ustedes aquí, ya nada más como a manera de prueba, estoy generando 96,400 en diciembre, que son los mismos 96,400 que yo tengo acá. Entonces, estoy reportando los ingresos que estoy obteniendo a lo largo del año. Aquí, aparentemente, el papel de trabajo es un poco más fácil porque todo va por cero. Reitero nuevamente, ¿por qué por cero, maestro? Porque no hay un coeficiente de utilidad. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y ahora sí, me dice, información fiscal para la declaración anual de 2017. Y tenemos ingresos nominales, y aquí tenemos doble I-1, y me reporta que es 1,663,580,38 centavos. Vamos a ver de dónde sale esta cantidad. Y aquí tenemos total, y tenemos las dos I-1. Si observamos, ese total representa la sumatoria de los ingresos que existen de enero a diciembre. Es decir, los ingresos nominales son todos los ingresos que la empresa obtuvo durante el año fiscal. Ahora, las deducciones autorizadas, estas se muestran como base en la columna de deducciones. Si ustedes se dan cuenta, en el cálculo del ISR de manera mensual no tiene impacto las deducciones. ¿Por qué? Porque lo que se está considerando es un coeficiente. ¿Sale? Pues no hay información acerca de las deducciones, entonces todo repara en la información anual. Ahora digo, información fiscal de la declaración anual de 2017, y hago ahora sí mi fórmula, ingresos nominales menos mis deducciones autorizadas. En otras palabras, o desde una perspectiva coloquial, esto se refiere a los ingresos menos los gastos. Y a lo que vemos en amarillo fiscal, en estricta teoría, se refiere a la ganancia. ¿Sí? Vendí 1,663,000, gasté 1,473, lo que me queda son 189,000. A eso le vamos a llamar resultado fiscal. Menos PTU pagada, pues no hubo PTU pagada porque es de nueva creación. Me queda utilidad fiscal, 189,850, menos pérdidas fiscales. Por supuesto que no hay pérdidas fiscales reportadas con anterioridad, porque reitero en lo mismo, es de nueva creación, y me queda una utilidad fiscal de 189,850,38 centavos. Le aplico la tasa del impuesto sobre la renta, y el impuesto causado en 2017 es de 56,955,11 centavos, que esto, de los cuales no se pagó nada a lo largo del año, puesto que en el primer año no hubo ningún pago de impuesto, en razón a que no había un coeficiente con anterioridad. Entonces, todo esto se reporta en la declaración anual del ejercicio 2017. Sin embargo, esa declaración se presentó el 31 de marzo de 2018. Ahora bien, tenemos coeficiente de utilidad, lo vamos a calcular, el coeficiente del 2017 que vamos a aplicar en 2018.
Y tenemos ingresos nominales utilidad fiscal entre ingresos nominales. Y mencionábamos que mi utilidad fiscal fue de 189,850, que es lo que tengo yo aquí. Entre ingresos nominales, que son 1,663,580,38, que es lo que tengo acá. Entonces, divido la utilidad entre los ingresos y me da el 0.1141, y este número yo ya lo voy a aplicar, pero para los pagos que haga durante el año 2018. Vamos a observar cuál es el tratamiento. Si ustedes observan, aquí, a diferencia del año anterior, es decir, a diferencia del año 2018, aquí yo ya tengo un coeficiente. ¿Qué pasa? Los ingresos nominales de 2018, y voy a tomar como referencia que en enero, febrero y marzo fueron 83,500, 133,000 y 85,000 y 100,000 con abril, deben ser los que yo tengo acá. 83,500, 133,000, 85,000 y 100,000. Termino con 98,634 y vamos a observar que precisamente acá tenga los 98,634. ¿Sale? Son estos que están aquí. Ahí se ven. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? En el año 2018 yo ya voy a empezar a gestionar una utilidad fiscal o una base gravable. Y ahora ya estoy en posibilidades de empezar a gestionar un pago de impuestos. ¿Por qué? Porque ya hay un coeficiente. Ingresos nominales por el coeficiente de utilidad me da la utilidad fiscal de 9,527,35. Si a esta cantidad le aplico la tasa, el ISR que se debió haber pagado en enero de 2018 es de 2,858. Y voy aplicando este mismo criterio para todos los meses. Si ustedes observan, es el mismo coeficiente. Y tenemos nuevamente acá un total de ingresos y vamos a cruzarlo con la información de deducciones. Las deducciones autorizadas son 1,252,670,50, que es lo que nosotros tenemos acá. 1,252,670,50. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con nuestro papel de trabajo. Digo, ok, ingresos nominales 1,398,326, menos deducciones autorizadas, me queda, perdón, menos las deducciones autorizadas, que son 1,252,670, me da un resultado fiscal de 145,655,50 centavos. Aquí, para efectos didácticos, no estoy agregando ninguna PTU pagada, aunque en estricto sentido, en el ejercicio fiscal anterior, sí se generó una utilidad. No estoy generando la PTU para efectos didácticos porque quiero separar primero todos los demás conceptos. Una vez que ya se tengan entendidos todos los demás conceptos, ahora sí agregamos este renglón con datos. De momento, váyanlo viendo que la PTU pagada tiene impacto en el cálculo del ISR, pero te lo vamos a manejar con cero para efectos estratégicos y didácticos. Utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales. Evidentemente no hay pérdidas fiscales y me queda la utilidad fiscal de 145,655,50 centavos. Si le aplico la tasa del 30%, es decir, que el ISR que a mí me correspondió pagar en 2018 fue de 43,696,65 centavos, de los cuales yo durante cada mes recaudé una suma total de 47,864 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2018 yo pagué más impuesto del que me tocó. Y entonces estoy reportando, en lugar de impuesto a pagar, ahora un impuesto a favor. ¿Por qué? Porque pagué más dinero de ISR de lo que debía haber pagado. ¿Cuánto debía haber pagado? 43,696,65. ¿Cuánto pagué en la realidad? 47,864,70. Esto se va a ver reflejado en la declaración anual del ejercicio 2018 que se presentó el 31 de marzo de 2019. Y finalmente, vamos a observar el coeficiente de utilidad, la utilidad fiscal, que es el mismo tratamiento que veíamos en el formato anterior entre mis ingresos nominales. 145,655, que es la que tengo acá,
entre 1.398.326, es lo que tengo acá. Entonces, esto me da un coeficiente del 0.1042. Perdón, es que estornudé. Y si observan, cuando yo voy a calcular mi SR 2019, ya cobra sentido el número de aquí, ya lo tenemos acá. Y es absolutamente la misma línea de cálculo para cruzar aquí. Ahorita yo lo voy a dejar en stand-by para que ustedes vayan visualizando y con base en esto, más bien con base en el ejercicio 2019, ustedes siguiendo esta misma línea de cálculo, vayan resolviendo el problema. ¿Sale? Eso es por parte del ISR. Ahora vamos a ir por parte del IVA. Aquí en el IVA voy a tomar como referente nada más el ejercicio 2017 y de aquí ustedes tendrán que ir sacando los cálculos de 2018 y 2019. Bien, antes de continuar con el Excel, particularmente con el ejercicio del IVA, tengo que acotar lo siguiente. En mi tema, en mi lámina de PowerPoint, me dice que lo que yo tengo que hacer es calcular el IVA para pagos definitivos. ¿Eso qué quiere decir? Si nos damos cuenta, en el tema de arriba es cálculo de ISR para pagos provisionales e información para la declaración anual. Es decir, que primero reporto pagos, digamos, que van a sufrir muy probablemente alguna modificación y que esa modificación la tengo que conciliar en la declaración anual. ¿Qué pasa en el cálculo del IVA? Ahí no necesito de una declaración anual. ¿Por qué? Porque cada pago yo lo voy a considerar para efectos fiscales de carácter definitivos. ¿Sale? Entonces, para el IVA no hay declaración anual, es únicamente lo que se suscribe con base en los meses. Ahora sí, después de haber hecho esta acotación, continúo. Y reitero que voy a hacer el ejercicio nada más tomando como referente el año 2017, el año fiscal 2017. Y aquí tenemos un poquito ya más amplio nuestro papel de trabajo, que dice valor de los actos o actividades grabados, es decir, el valor de mis ingresos. Esto lo vamos a dejar en stand-by, porque esto refiere a efecto de que la empresa tuviera una actividad por la cual sus productos no fueran sujetos del IVA y se IVA efectivamente acreditable. Muy bien. Aquí, ¿qué sucede? Estamos haciendo la presuntiva de que todos los ingresos que está reportando la empresa, la espada flamígera, son sujetos del 16% del IVA. ¿Sale? O sea, nada lo deja por fuera. Ningún producto que vende la espada flamígera es base cero. ¿Sale? Todo es grabado al 16, ninguno es base cero, sin embargo, para efectos nuevamente didácticos, estoy considerando este concepto. Entonces, digo, IVA efectivamente trasladado, es decir, el IVA de mis ingresos, y multiplico mis valores de los actos grabados al 16, precisamente por el 16%, ahí se ve la fórmula. Entonces, si multiplico 100,000 por 16,000, me da 16. Perdón, 100,000 por 16% me da 16,000. Si multiplico 158,000 por 16% me da 25,280. Si multiplico 200,000 por 16% me da 32,000. Si multiplico 230,000 por 16% me va a dar 36,800. Que fueron dinero por concepto de IVA, pero que yo cobré mediante mis ingresos. Ahora tenemos en sentido opuesto, valor de los actos o actividades pagados al 16%, es decir, el IVA que yo pagué a través de mis adquisiciones de activo, a través de mis compras o a través de mis gastos. Y tenemos aquí 68,500, 120,000, 163 y nuevamente dejo un renglón en blanco donde estoy reportando los valores de actos o actividades pagados al 0%. Entonces aquí lo voy a dejar en 0. Para nada más efectos de identificar el renglón. Pero todavía no le vamos a agregar actividades
con algún número en particular, que por cierto no afecta nada en su cálculo, ¿no? Nuevamente, IVA, si aquí vemos, el IVA efectivamente trasladado es el IVA que se refiere a los ingresos, y aquí el IVA efectivamente acreditable es el IVA que nosotros pagamos a través de los gastos. Y aquí esto es como una especie de estar cobrando y pagándose a lo chino. ¿Qué sucede? Nosotros, el SAT nos dice, a ver, de IVA cobraste en el mes de enero de 2017 16,000 de IVA, págamelos. Ah, espérame. ¿Cómo quieres que te pague 16,000 de IVA que yo cobre? Cuando también en ese mismo mes yo pagué por concepto de mis gastos, de puro IVA pagué 10,960. Entonces nada más te voy a pagar la diferencia. Entonces, aquí comparo en el IVA a favor o a cargo, resto el IVA trasladado menos el IVA acreditable. Entonces, el SAT me pedía 16,000, pero yo me puse buzo y con base en ley, lo que le tengo que pagar es nada más la diferencia. Entonces, ya nada más le pago 5,040. Y como se considera para efectos fiscales como pago definitivo, ya no tiene ninguna otra sustancia ni nada que agregar. Ese es mi IVA a pagar. Luego, en febrero tuvimos 25,280 que cobramos contra 19,200. Ocupamos entera y absolutamente el mismo criterio y nada más le pagamos la diferencia. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en marzo, abril y mayo tenemos la misma línea de cálculo. Le vamos pagando, está reportando impuesto a cargo, perdón. Pero en junio, ¿qué pasa? Nosotros gastamos de IVA. Bueno, me voy a ir primero con lo primero. Nosotros estamos cobrando 14,400 de IVA, ¿sí? Mientras que estamos pagando 15,680, es decir, que en el mes de junio nosotros gastamos más de lo que vendimos. ¿Eso es posible, maestro? Claro, o sea, hay que entender que con base en los meses anteriores se generó flujo de efectivo y eso a mí me permite adquirir mercancías, adquirir activos, generar gastos, pagar renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de flujo me permite ampliar mis operaciones, aunque junio haya sido como quien dice, un mes malo en cuestión de ingresos. Entonces, a ver, Sat, espérame, aquí yo te pagué 14,400, o más bien, aquí yo cobré de IVA 14,400, pero por medio de mis gastos gasté de IVA 15,680. Y hay una diferencia de 1,280, pero ese es a favor. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de que yo te quede a deber a ti, tú me estás quedando a deber porque tengo mayor la cantidad en mi IVA acreditable. Ok. Junio, 1,280 a favor. Julio, cobro de IVA 48,072.06 y estoy gastando 44,000. Y el SAT dice, a ver, empresa, me debes 4,072.06 de IVA. A ver, espérame, sí te los debo, pero acuérdate que tengo 1,280 pesos a favor. Entonces, no pretendo pagarte los 4,072 porque tengo aquí un impuestito a favor que me debías tú del mes pasado. Y recuerdan lo que les comentaba hace unos minutos, en el cálculo del IVA es como estar jugando, estar cobrándose a lo chino, en sentido coloquial, si no es hacer valer ese derecho que la misma ley nos faculta para aplicar. Y de ahí en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya estamos reportando entera y absolutamente puro impuesto a pagar. En noviembre hay un caso particular que yo ingresé ese mismo dato. A ver, el SAT nos dice, a ver, empresa, cobraste 13,636,80 centavos de IVA. Vamos a ver cuánto pagaste de IVA para que pague la diferencia. Ah, ok, estoy viendo que gastaste lo mismo de IVA, entonces estamos tablas, no me debes nada ni te debo nada. Ni tienes impuesto a favor, ni tienes impuesto a cargo. Salimos tablas. Obviamente eso es muy poco probable que suceda en la vida real. Sin embargo, esto yo lo ingresé particularmente para identificar las razones por las cuales vamos equiparando o vamos generando el equilibrio entre estas dos formas de calcular el IVA. Siempre es importante comparar el IVA que estoy cobrando a través de mis ingresos contra el IVA que estoy pagando a través de mis gastos o mis compras. Ahora, con base en esto, lo que les voy a solicitar es que para efectos de ISR me calculen el año 2019, que era el último, y para efectos de IVA me hagan 2018 y 2019.
Recuerden que de todos modos, muchachos, hay que trabajarlo de preferencia a mano, porque bien dicen que la práctica hace el maestro. Si alguien de ustedes tiene la posibilidad de trabajarlo en Excel y tiene los elementos informáticos, es decir, para estar llenando y elaborarlo con fórmulas, por mí no tengo ningún problema mientras los temas se entiendan. Esta práctica ya la tienen ustedes en el grupo y vamos, es lo que se les va a quedar como actividad adicional. De todos modos, saben que estoy presto para aclarar cualquier duda de cualquier naturaleza. Sin embargo, también es importante señalarles que siempre es muy significativo que ustedes vayan haciendo un esfuerzo, ¿no? A ver, maestro, tengo una duda con este caso, ¿qué pasa con el IVA? Y ya tengo tres posibles soluciones, pero no estoy seguro cuál, ¿no? Pero si vamos y me dicen, oiga, maestro, tengo una duda, ¿el IVA trasladado es para ingresos o para gastos? Ahí sí yo les diría, mira, ¿sabes qué? No es mala onda, pero te invito a que leas la ley porque en su momento ya lo habíamos visto en clase, ¿sale? O sea, no me niego para ninguna duda, sin embargo, les voy a ir dando los elementos idóneos para que ustedes mismos la vayan trabajando y redescubriendo. Y bueno, chavos, entonces de mi parte eso sería todo por el día de hoy y estamos en contacto. Cuídense y que tengan muy buena noche.